unidos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Chicos, primero quería agradecerles por todo el apoyo que me han brindado en estas últimas semanas, en los cuales ustedes han compartido, le han dado like a los videos. Muchas gracias por ese avance, se ha avanzado bastante y ahora pues con más ganas todavía ustedes me están animando a hacer más videos y de verdad que sí, siempre estoy dando lo mejor para que puedan ustedes tener el mejor material educativo que yo pueda darles. Así que, hijitos, muchas gracias por eso. Y hoy, chicos, les he traído un tema más de la física, que es la hidrostática. Así que, hijitos, antes de empezar, vayan corriendo, traigan sus cuadernos, sus lápices, porque recuerden que es importantísimo el apuntar, el tener un cuaderno de notaciones. Así que, hijitos, por favor, les pido, tengan eso a la mano y comencemos con la clase. Bien, chicos, empecemos ahora con el estudio de la hidrostática. ¿Qué cosa es la hidrostática? La hidrostática es una rama de la hidráulica que estudia los fluidos en reposo. Estudia los fluidos en reposo. ¿Y cuáles son esos fluidos que vamos a tener que estudiar hoy día? Pues son los gases y son los líquidos. Gases y los líquidos. ¿Y por qué se les llama así? ¿Por qué el nombre de fluidos? Pues justamente por la propiedad que tienen, que es la de fluir. Tienen esa capacidad de poder desplazarse, ¿ok? Con total facilidad. Pero hoy no vamos a estudiarlos con esa capacidad de desplazarse, sino más bien de estar en reposo, de poder confinar a ese líquido, al agua, al aceite, dentro de un recipiente, ¿ok? Estático, totalmente en reposo. Eso es la hidrostática, que se mantiene en reposo. Ahora, dos puntos muy importantes que vamos a ver hoy, y apúntalas por favor. Una de ellas es la densidad y la otra es la presión. Yo sé que todos ustedes ya tienen una idea de lo que son ellas dos. Por ejemplo, para la densidad, por así decirlo, menos densos que los demás, ¿qué hacen? Flotan. Ejemplo de ello, las boyas que te encuentras en el mar, o por ejemplo cuando tú juegas en tu propia tina, ¿ok? Con una pelota que es muy menos densa que el agua y por lo tanto se mantiene en la superficie. ¿Ok, hijitos? Entonces ya tenemos una idea de lo que es la densidad. Y para poder reforzar, te pido por favor que copies esto. La densidad es una propiedad intensiva, ¿ok? Es una propiedad intensiva de la materia. ¿Qué significa que sea intensiva, profesor? Pues que no depende de la masa ni del volumen. ¿Cómo es esto, profesor? No depende de la masa y del volumen. Significa que tú puedes agarrar un poco de ese material al cual tú le quieres medir la densidad, o también puedes agarrar mucho de ese material para también medir la densidad. En ambos casos, como es el mismo material, te va a dar la misma medida de densidad. Es decir, no importó el volumen. Yo pude agarrar mucho o pude agarrar muy poco, pero el volumen, la densidad, se mantiene constante. Eso significa una propiedad intensiva. Ok, hijitos, ahora, la fórmula matemática de la densidad es la siguiente. Masa sobre volumen. Masa sobre volumen, en donde la masa está dada en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Por lo tanto, la densidad se mide en kilogramos por metro cúbico. También lo puedes medir en gramos por centímetro cúbico. También. Y un dato muy importante, hijito, y quiero que tú lo tengas presente, lo apuntes, es que el agua, la densidad del agua, que es pues el fluido que abunda aquí en el planeta Tierra, tenemos que el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico y vienen muchos problemas, así que hijo, apúntalo por favor. 1000 kilogramos por metro cúbico, o también te lo pueden dar como gramos por centímetro, que es igual a 1 gramo por centímetro cúbico también, hijitos. Apunta eso y vamos al siguiente punto. Muy bien, chicos, ahora vamos al estudio de la presión. Profe, ¿qué cosa es la presión primero? Bueno, profe, la presión es cuando yo estudio física. Bueno,
Sí, pero ese es otro tipo de presión. Hoy vamos a ver lo que es la presión física. Que tenemos la presión en sólidos y también la presión hidrostática, ¿ok? Presión en sólidos y la presión hidrostática. ¿Cómo se define la presión en sólidos? Bueno, la presión en sólidos viene a ser, apunta por favor esto, la fuerza normal a la superficie dividida entre el área de dicha superficie. Esa es la fórmula matemática para poder calcular la presión en un sólido. Por ejemplo, tenemos los famosos esquís, ¿no es cierto? Cuando nosotros caminamos sobre la nieve, nosotros necesitamos una superficie de contacto con el piso que sea mucho mayor a la que normalmente nosotros estamos acostumbrados, que es la suela de nuestros zapatos. ¿Ok? Para poder nosotros mantenernos en la superficie de la nieve y no poder entrar a ella, no caernos, no hundirnos, ¿qué es lo que hacemos? Usamos pues unas tablas debajo de nuestros pies para poder así aumentar así la superficie de contacto. ¿Qué está pasando al aumentar la superficie de contacto? Está aumentando el área. Por lo tanto, como está aumentando el área, la presión está disminuyendo. Y así nosotros ya no nos caemos, ya no nos hundimos. ¿Dónde más vemos nosotros la presión en sólidos? Hay un tema muy importante, aquí un tema muy bonito con lo que son las personas que practican la magia o de repente los que hacen este tipo de demostraciones de fuerza mental y física, en las cuales estas personas se echan sobre las camas de clavos, así se les llama, ¿no? Cama de clavos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, estas personas tienen una cama que tiene cientos de clavos, miles de clavos, ¿ok? En las cuales esta persona se echa, ¿ok? Durante un tiempo y luego de ello se levanta. Apenas le ha quedado unas pequeñas hendiduras, ¿ok? En el cuerpo. Y bueno, es una demostración de fuerza, ¿no? Mental y también corporal. Pero, ¿qué pasaría, profesor, si yo le digo, mira, en tantos clavos te has echado? No. Voy a sacarlos y voy a dejar solamente un clavo. ¿Sí? Voy a dejar solamente un clavo. A ver, dile que se vuelve a echar. Te apuesto que no va a querer. Porque un solo clavo, ¿qué está pasando, profesor? Cuando habían varios clavos, ¿qué es lo que pasaba? Que su peso se distribuía en cada clavo. O sea que la superficie de contacto era mayor, era grande. Por lo tanto, la presión era menor sobre cada clavito. El peso se distribuía. Entonces, profesor, cuando hay un solo clavo, ¿qué es lo que está pasando? Pues que el área es muy pequeña. Y como el área es muy pequeña, se va a concentrar allí también toda la fuerza. Y por lo tanto, la presión va a ser mucho mayor. Y pues va a traspasar el cuerpo de todas maneras. ¿Ok, hijitos? Entonces, allí hay un gran ejemplo de lo que es la presión en sólidos. No te vayas a olvidar, por favor, hijito, que debe de ser la fuerza siempre normal a esa superficie y además el área de esa superficie. Y ya, chicos, ahora sí, vamos al punto fuerte de este tema, el Thanos de este video. ¿Qué cosa es la presión hidrostática? ¿Cuándo nosotros podemos saber si hay una presión hidrostática? Pues se va a dar una presión hidrostática cada vez que un cuerpo se sumerja en un fluido. ¿Ok? ¿Y por qué se da esta presión? Debido al peso de ese mismo fluido. No te vayas a olvidar. Provocado debido al peso de ese fluido. Cada vez que tú sumerjas a algún cuerpo dentro de un fluido, profesor, pero nosotros estamos en medio de un mar de aire. ¿Es un fluido? Claro que sí. Entonces, ahora, en estos momentos, yo que estoy aquí sentado, se me ejerce una presión debido al aire. Pero debido a que ya estoy acostumbrado a esta presión, ya no la siento normalmente, y tú tampoco. Pero ¿qué pasa cuando tú entras, por ejemplo, a la piscina? Cuando nosotros entramos, nos sumergimos en la piscina, tenemos normalmente la cabeza fuera del agua. Pero cuando nosotros queremos sumergirnos más,
¿qué pasa con los oídos? ¿Te ha pasado alguna vez en la cual se ha tapado? ¿Ok? Ha entrado agua. ¿Y eso debido a qué? Pues a que la presión, mientras más dentro del líquido estés, va a aumentar. Entonces, y es por eso que cuando tú te sumerges y no te pones algo en los oídos, entra ese líquido y por lo tanto pues quedas después con dolor de oído. Pero claro, todo tiene solución. Lo importante aquí es que la presión hidrostática aumenta con la profundidad. Y no solamente en las piscinas, sino en cualquier líquido. Por ejemplo, si nos vamos al mar. Cuando nosotros entramos al mar, hay un límite de profundidad al cual nosotros podemos ingresar. Te dejo aquí todos los datos, dependiendo de cada especie. ¿Ok? Ahora, esta presión va a ir aumentando mientras yo voy bajando. ¿Y qué pasa, profesor, con aquellas personas que son los buzos profesionales, se le llama, las cuales ingresan con un traje especial y con su tanque de oxígeno? ¿También tienen un límite? Claro que sí. Por más que lleven su balón allí atrás, también tienen un límite, porque el cuerpo no va a soportar tanta profundidad. Va a llegar hasta allí. Luego de eso, ¿qué es lo que pasaría, profe? Si es que sigue bajando. Implosión, que es lo contrario a la explosión. Eso quiere decir que su cuerpo va a contraerse, se va a hacer una chapita allá adentro. Ejemplo de ello, que lo pueden ver ustedes, el por qué los submarinos tienen que ser de un material tan resistente. ¿Por qué los submarinos tienen que estar construidos de esa manera tan ingeniosa? Pues porque dentro de las profundidades del mar, la presión es tanta que va a llegar un momento en la que ese submarino va a tener que resistir al máximo. ¿Para qué? Para no comprimirse, para no hacerse una chapita. Y es por eso que tampoco se ha podido explorar lo más profundo del mar, hijos. ¿Ok? Esa es la razón, hijitos. Eso es la presión hidrostática. Pero nos estamos olvidando de algo muy importante, que es la fórmula. La fórmula es esta. Y no te vayas a olvidar, ¿ok? Es presión hidrostática ρGH. ρGH, que es la densidad del líquido, la gravedad del planeta en la cual nosotros estamos midiendo, ¿ok? Y H, que en este caso es la profundidad, ya no la altura, sino la profundidad. Mientras más dentro estemos, ¿ok? Mayor va a ser la presión. Y se mide desde la superficie del líquido. Desde la superficie del líquido. No te vayas a olvidar eso, por favor, hijito. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, ¿ok? Ya un poquito con un poquito de matemática. Así que miren, tenemos acá un recipiente el cual contiene líquido, ¿ok? Que estamos hablando del agua, porque tiene 1000 kilogramos por metro cúbico, no te vayas a olvidar, ¿ok? Es el agua. Tenemos aquí un rango que está entre la nafta y la miel, ¿ok? Para la densidad. Pero yo voy a elegir en este caso solamente al agua, ¿ok? Como una prueba. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes vean? Que la presión, fíjense, la presión va a ir aumentando de acuerdo a la profundidad. Fíjate, aquí la presión es de 103,698 kilopascal, que son las unidades de la presión, ¿ok? Que son fuerza sobre área, ¿ok? Fuerza sobre área. Ahora miren, seguimos bajando, la presión está aumentando, cada vez va a aumentar más, y cuando lleguemos a la parte de abajo, justo antes de llegar allí, la presión es máxima. Ahora, ¿y qué pasaría si le aumentamos la profundidad del líquido? O sea que abrimos acá el grifo y el agua va aumentando, mira, poco a poco, 117, 118, 119, 20, 21, 22, hasta que va a llegar al límite. Ahí está, se llenó todo el tanque. Por lo tanto, en estos momentos tenemos la presión máxima en este recipiente con 130 kilopascal. ¿Ok, hijitos? ¿Y qué pasa si yo le pongo otro lector de presión? Mira acá. Allí. Fíjense la diferencia de presión. 130 y 113. ¿Ok? Ponemos otro. A la mitad. 118. Aquí ustedes pueden darse cuenta que mientras mayor sea la profundidad,
mayor va a ser la presión. Ahora, si es que yo le voy quitando aquí líquido por el grifo de abajo, disminuyo la profundidad del líquido. Acuérdate que la profundidad se mide desde la superficie hasta el punto en el cual nosotros querramos medir la presión. Ya está. ¿Se dan cuenta? 101, 101 y 106. Debido a que ellos ya quedaron fuera de líquido y la única presión que están soportando ellos dos es la presión atmosférica, o sea, la presión del aire. De todas maneras, ¿existe una presión? Claro que sí, pero es muy poca. ¿Ok? En cambio acá, el líquido con solamente esta partecita de acá, esta profundidad, ya tiene 106. Fíjate, si es que nosotros alzamos uno de estos medidores de presión, sigue siendo 101 y solamente está variando en los decimales o centesimales todavía. Hijitos, ahí hay que tenerlo bastante claro. Ahí tenemos, le seguimos aumentando más a la presión debido a la altura, a la profundidad del agua. Ahí está, profe. Y ahora, usted me explicó que la fórmula de la presión hidrostática es ρGH, o sea que depende de la densidad, de la gravedad y también de la profundidad. ¿Qué pasaría si nosotros le aumentamos la densidad? O sea que en vez de poner agua, le cambiamos por miel. Fíjense, muchachos, aumentó la presión de lo que estaba antes en un 117, 18. Al cambiar, si hubiese sido en vez de agua miel, la presión hubiese sido de 124 kilopascal. Y acordarse que ese kilo es mila, 124.000 pascal. Eso es variándole la densidad a ese líquido. Ahora, para la gravedad tenemos entre Marte y Júpiter. ¿Qué pasaría si nosotros le aumentamos la gravedad? Fíjate, ¿qué está pasando con la presión? Al aumentar la gravedad, también está aumentando la presión. Por lo tanto, ya está demostrada la fórmula. Depende tanto, profesor, de la altura como vimos al inicio, también depende de la densidad y también de la gravedad. Listo, hijitos, espero que les haya gustado este ejemplo, ¿ok? Espero, chicos, que les haya gustado, que les vaya de lo mejor esta semana. Muchas gracias, hijitos, por estarme siguiendo. Denle like, me encantaría de verdad que lo compartan. Y bueno, hijitos, nos vemos en el próximo video. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego, hijitos. Muchas gracias a todos de verdad nuevamente por su apoyo, por haber estado compartiendo, y les prometo que seguiré subiendo estos videos siempre con la mejor calidad que yo pueda darles. Muchas gracias, hijitos, les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Yo soy